Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero. Bienvenidos a un programa en el que retomamos uno de nuestros temas preferidos, también preferidos por nuestros seguidores, que de hecho es un tema que ha conseguido que muchos nuevos seguidores se hayan agregado al canal. Y estoy hablando de las islas remotas, estas islas perdidas en algún océano de nuestro planeta, islas en muchos casos no demasiado conocidas, islas que en su mayoría albergan algún tipo de misterio. No en vano, pues Planeta Cero sigue siendo un podcast, como siempre digo, alrededor del mundo del misterio. Y en este caso nos vamos a ir hasta el Océano Índico, unas islas de las cuales he recogido información casi iba a decir in situ, aunque es cierto que no pisé estas islas, pero bueno, los que habitualmente nos seguís sabéis que recientemente, hace tan solo unas semanas, estuve en Mauricio, en la isla Mauricio, en esta isla-nación en mitad del Índico. Y no, en este caso no fui a ninguno de estos viajes para pues hacer algún tipo de investigación in situ, sino básicamente a tomar unas merecidas vacaciones. Y bien, estando en Mauricio, lo cierto es que en mis vacaciones tampoco es que siempre sean de lo más convencional. Y es que a los que nos gustan estos temas siempre encontramos algún tipo de misterio, algún tipo de conspiración, algo que investigar, aunque estemos, insisto, en mitad de unas relajantes vacaciones. Y hablando con gente local de Mauricio, sobre todo hablando de un tema que muchas veces hemos tratado, hicimos un programa al respecto, que fue la isla de Diego García, el archipiélago de Chagos y bueno, pues todas las reclamaciones de soberanía que tiene esta nación Mauricio sobre Diego García, que ya sabéis es una base militar estadounidense. Pues hablando un poco de todo esto con la gente local, surgió el nombre de otras islas que al parecer no tan conocidas, sin ninguna duda, pero que también están pasando por una situación similar y se puede decir que incluso más misteriosa, porque muy poca gente sabe realmente qué es lo que está pasando en la localización a la que nos vamos a marchar hoy. Y estoy hablando de las Islas Agalega, que seguramente no habréis escuchado jamás. Yo la verdad es que, a pesar de que me gusta decir que conozco lugares muy remotos y me gusta investigarlos, pues jamás había escuchado nada sobre estas Islas Agalega, que en algunas ocasiones también veréis como simplemente una isla Agalega. Lo cierto es que son dos islas, pero hay muy poca separación entre ambas, apenas 1 kilómetro, incluso en un tiempo estuvieron unidas por un puente, así que de ahí que se hable solamente de Isla Agalega, aunque en realidad vamos a ver que son dos islas, dos pequeñas islas, lógicamente en mitad del Índico. También se dio la circunstancia de que, después de que ya había recabado una cierta información de la preocupación que había entre la gente local en Mauricio al respecto de estas islas, pues ya volviendo, ya de vuelta hacia Turquía, que fue el aeropuerto donde hice la stopover, el enlace hacia el aeropuerto de Estambul, concretamente hacia Mauricio, pues retornando en ese vuelo de 10 horas, que era desde Mauricio hasta Estambul, un vuelo nocturno. A mí me gusta mucho en los vuelos el ir inspeccionando, ¿no? por dónde vamos. Normalmente, pues si las compañías son medianamente buenas, sí que llevan un pequeño localizador GPS que uno puede ir consultando de forma individual. Y pues yo estaba localizando por dónde íbamos y en un momento dado sí que vi que nos aproximábamos a unas islas que ni siquiera figuraban con nombre en el mapa. Y a través de lo que fue mitad de la noche, a través de la ventanilla del avión, pues vi allá abajo unas mínimas luces, ¿no? Cuando se supone que estábamos sobrevolando el Océano Índico, en mitad de ninguna parte, acercándonos de hecho a las Islas Seychelles. Y allí estaban. Con un poco más de curiosidad me puse a inspeccionar el mapa y efectivamente esas eran las famosas islas de las que me habían hablado en Mauricio, la gente local, las Islas Agalega. Y lo primero que vamos a hacer, aunque yo supongo que ya habréis seguido el consejo que siempre os doy cuando tratamos de estos temas, que es abrir mapas, Google Maps o la aplicación que más os guste, para ver dónde están las Islas Agalega, pues os las voy a localizar en cualquier caso. Lógicamente os estaba diciendo en el Océano Índico. Si las buscáis cerca de Mauricio, porque estaréis pensando, si pertenecen a Mauricio, lo mismo que otras islas, porque realmente, aunque muchas veces se dice la isla-nación de Mauricio, pero Mauricio, además de la isla principal, tiene unas cuantas más que ahora comentaremos.
y unas de las islas, uno de los archipiélagos que pertenece a Mauricio, pues son estas islas Agalega, pero que no están ni siquiera en torno a Mauricio. Y es que las islas que pertenecen a lo que sería la nación de Mauricio, pues están bastante desperdigadas por el Índico. De hecho, incluso Diego García y el archipiélago de las Chagos, que son esa reivindicación de las que muchas veces hemos hablado, pues están muy distantes. Bien, lo mismo sucede con las islas Agalega, que ciertamente son casi apéndices de las islas Seychelles, que se encuentran mucho más al norte de Mauricio. Así que, bueno, pues de hecho en su momento Agalega estaban más vinculadas a Seychelles que a Mauricio, aunque en este momento sí que pertenecen efectivamente a Mauricio. Con respecto a la isla principal de Mauricio, se encuentran al norte, prácticamente en línea recta. Si uno toma una línea recta desde Mauricio, pues en dirección a Seychelles, que están al norte también de Mauricio, pues en un momento dado se encontraría con estas islas Agalega. El estatus de Agalega con respecto a Mauricio, bueno, la Constitución de Mauricio lo que dice claramente al respecto de Agalega es que de hecho habla en singular, no habla de islas, sino de la isla Agalega, es una isla constituyente de la República de Mauricio. Este mismo estatus, lo comentaba antes, lo tienen todas las demás islas que pertenecen, que hay unas cuantas, insisto, a Mauricio, aparte de la isla principal, entre otras, las más importantes, en este caso Rodríguez, que se dice que es la segunda isla en importancia después de Mauricio, Tromelán, que también tiene una historia bastante curiosa. Algún día hablaremos de Tromelán, una isla donde los franceses se olvidaron, cuando abandonaron la isla se olvidaron a unos esclavos, ni siquiera sabía que los tenían allá. Esto es Tromelán, y por supuesto también aparece con este mismo estatus de isla constituyente el archipiélago de Chagos y Diego García. Aunque esto en su día, en su programa, yo os recomiendo, si queréis volver a escuchar el programa que hicimos sobre Diego García, ya sabéis que el tema de Diego García pues es muy complejo, porque ahí hay una base estadounidense, aunque en los últimos tiempos, en los últimos meses incluso, de forma muy reciente, han habido noticias al respecto de Diego García, y es que parece ser que finalmente Diego García es territorio británico, aunque casi de forma oficiosa, porque incluso los tribunales internacionales han fallado en favor de las reivindicaciones de Mauricio, reclamando a los británicos que abandonen inmediatamente la isla. Y lo cierto es que los británicos no están en la isla porque se la arrendaron a los estadounidenses como una base militar. Y bueno, ahora parece ser que es Mauricio, finalmente, después de esta resolución de los tribunales internacionales, quien va a arrendar la isla a los norteamericanos. En fin, todo es bastante surrealista, diría yo, lo que sucede en Diego García. Pues bien, Diego García, Chagos, Tromelán, Rodríguez, todas estas islas tienen, insisto, el mismo estatus de islas constituyentes de la República de Mauricio. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Agalega a día de hoy? Porque os comentaba que sí, que hay un cierto misterio envolviendo a esta isla, aunque vamos a ir viendo que a estas islas, vamos a hablar en plural, de forma más propia, hay un cierto misterio a día de hoy y además que ha aparecido en los últimos, por así decirlo, 6-7 años, que es una especie de cesión militar. Algo muy similar a lo que parece ser que sucede en Diego García. En Diego García todavía está por ver si finalmente Mauricio renueva, aunque parece ser que ya se ha aprobado el hecho de que se va a renovar el alquiler de Diego García para los estadounidenses. Deben de ofrecer bastante, una compensación económica bastante importante, porque Mauricio lleva décadas y décadas reclamando todas las Chagos y Diego García, y cuando por fin los tribunales fallan a su favor, pues van a hacer lo mismo que estaban haciendo los británicos, arrendarlas. Y para más INRI, estas islas de las que tratamos hoy, Agalega, parece ser que va a pasar exactamente lo mismo, cuando hay población autóctona viviendo en Agalega. Pero en este caso, la diferencia parece ser que va a ser una cesión no a los Estados Unidos de América, sino a India. Parece que India es la nación que tiene bastante interés, en este caso en lo militar, para abrir una base en Agalega, base que, por lo que vamos a ver, parece ser que ya está en pleno funcionamiento. Aunque es cierto que, es lo que me comentaban en Mauricio, esta cesión a India no ha sido especificada, no ha sido realmente aprobada por un consejo de políticos o de ministros. No se sabe muy bien qué es lo que ha sucedido, y es todo un tema bastante oscuro lo que está sucediendo en torno a las islas Agalega. Bien, antes de entrar en este tema, que
que yo creo que vamos a ir dando pinceladas a lo largo del programa de hoy, para no soltarlo todo de golpe, para ver qué información podemos tener y qué información se puede entresacar de lo que está sucediendo en las islas Agalega. Vamos a entrar en lo geográfico. En principio, os comentaba que eran 2 islas. Supongo que los que las tengáis ya delante en el mapa podréis efectivamente ver la forma, el tamaño. La isla norte es una isla alargada de norte a sur, que en su parte más ancha creo que tiene 1,5 kilómetros aproximadamente, y de largo tiene unos 12,5 kilómetros. Así que efectivamente una isla alargada. En esta isla se encuentran las instalaciones principales y de hecho es donde parece ser que los indios están construyendo algo. Las fotos de satélite no dejan lugar a dudas, porque de lo que había en el año 2014-2015 a lo que hay ahora, pues hay una diferencia fundamental. Lo que antes era una pequeña pista de un aeródromo ahora se ha convertido en un aeropuerto bastante más serio en esta isla, la isla norte, insisto. También lo que es la población principal, que se llama Vincenk, está ubicada además en mitad de esta isla, de la isla norte. E insisto, todas estas misteriosas instalaciones que aparecen recientemente, sobre todo en la parte más norte de la isla, pues están en esta isla norte. Después la isla sur, que es mucho más pequeña, apenas hay una distancia, yo creo que 1 kilómetro, como mucho 1,5 kilómetros entre una y otra isla. Incluso puede que menos. Ahora mismo no lo tengo registrado, pero la distancia es muy pequeña. Insisto, en su momento se construyó un puente. Esta isla tiene 7 kilómetros de largo, es una forma algo más cuadrada, no es tan alargada, y aquí hay una pequeña población que se llama Santa Rita, así que también hay población en la isla pequeña. Incluso la curiosidad, hay un campo de fútbol, el campo de fútbol de Agalega. Si algún día pues estas islas se independizaran y quisieran crear una selección nacional o algo así, pues tendrían un campo de fútbol oficial, que efectivamente además uno puede entrar. Si estáis en Google Maps o en Google Earth, podéis entrar y ver fotografías de un campo de fútbol que ni mucho menos os esperéis que tenga instalaciones con graderíos y nada más. Simplemente es una extensión de terreno con 2 porterías y de hecho una de ellas tiene unas fantásticas vistas al mar. Así que si algún futbolista, en este caso, le da por chutar el balón demasiado fuerte, pues acabaría, y yo creo que incluso sin chutarlo demasiado fuerte también acabaría en mitad del Océano Índico. Sobre la población de Islas Agalega, es una población decreciente. Ya os podéis imaginar que no hay demasiado terreno, así que tampoco hay demasiada población, cada vez hay menos. El último censo es de 2018 y había 274 habitantes viviendo en las Islas Agalega. Una de las razones por la que la población está decreciendo, y es que Mauricio es una nación en general en la que la población pues ha ido en aumento o continúa yendo en aumento. Hay bastantes nacimientos, de hecho. Sin embargo, en Agalega esto no sucede, en las Islas Agalega, porque no se permiten más nacimientos en las islas. El gobierno central de Mauricio no permite que haya nacimientos en Agalega, y las mujeres que están embarazadas pues tienen que ir a la mainland, en este caso a la isla principal de Mauricio, a dar a luz. ¿Por qué? ¿Por qué se ha prohibido esto? Porque no hay instalaciones. En el pasado lo cierto es que esto no importaba tanto. ¿Por qué? Realmente no se puede. Bueno, parece ser que es más, se trata de una especie de problema de pertenencia. No quiere el gobierno de Mauricio que hayan más nativos en Agalega. No quiere que se produzca el mismo problema que en su día hubo en Islas Chagos, en el archipiélago de Chagos, que derivó cuando los británicos se apropiaron de Chagos o no cedieron el archipiélago a Mauricio, como debía de haber sido, pues toda la gente que había en Chagos fue básicamente expulsada, los chaguenses, la gente originaria, los nativos de Chagos. Y luego vino pues el tema de la isla de la base militar de Diego García, etcétera, y parece ser, o se sospecha, que ya que se está llevando estas islas por los mismos cauces, una base secreta militar, pues es posible que en un momento dado también se expulse a la población nativa, y no se quiere crear ese problema de pertenencia, de refugiados que luego van a estar décadas y décadas reclamando de nuevo sus tierras. Así que no se quiere que haya más nacimientos en las Islas Agalega. Y sobre el tema de la base, pues hay que decir que parece ser que es en 2015 cuando empieza la construcción.
parece ser que efectivamente hubo un trato, una especie de firma de tratado, pero bastante secreto y oscurantista entre el gobierno o el primer ministro de Mauricio y el gobierno indio. ¿Por qué India? Que es algo que ahora mismo también os tenéis que estar cuestionando. Bueno, estamos en el Océano Índico y una de las potencias cercanas con mayor, bueno, de las mayores potencias y medianamente cercanía sería India, en este caso, potencia, ya sabemos todos, nuclear también, y también por por la proximidad que ha habido, sobre todo cultural, siempre entre Mauricio e India. Sabemos que Mauricio oficialmente, aunque es una isla en mitad del Índico, pertenece a África, pero lo cierto es que la población de Mauricio ya en su momento se repobló con muchísima gente de India. El idioma oficial es el inglés, oficial que no es el más utilizado, porque realmente en Mauricio se habla más francés que inglés, pero el idioma oficial es el inglés, precisamente también por esto, porque en su momento también perteneció a la corona británica, fue una colonia británica hasta los años 60 del siglo XX. Ellos impusieron el inglés y muchos de los modos de vida que había también en India. De hecho, insisto, fue repoblada con muchísimos indios. La religión oficial es el hinduismo en Mauricio. Así que, bueno, pues la estrecha relación que hay entre Mauricio e India hace que efectivamente India sea la potencia más interesada y que ahora mismo está construyendo, o parece ser que ya se ha construido esta base secreta. Lo cierto es que los residentes de Agalega pues se opusieron verbalmente, porque todo hay que decirlo, son 274 residentes contra pues todo el gobierno de una nación, y efectivamente no se les hizo ni caso, se construyó la base. Ellos se oponían porque veían que era una amenaza a su futuro. No se les escapaba el tema de Diego García, lo que había sucedido en Chagos, donde se había expulsado a la población para hacer la base secreta, la base militar, y ellos temían que iba a suceder exactamente lo mismo. Además, en Agalega hay una cultura bastante arraigada, a pesar de que sea tan poca gente, tienen su cultura propia, con su folclore propio, e incluso una lengua propia, que es la lengua criolla de Agalega. Luego entraremos un poco más en detalles sobre, incluso hay una especie de dialecto código secreto del que luego hablaremos. Y claro, los residentes pues pensaban que ya no solo iban a perder sus trabajos, básicamente se dedican a temas de agricultura fundamentalmente, sino lógicamente pues toda su cultura. En el momento que fueran expulsados, perder sus terrenos, sus casas, y acabar pues básicamente desahuciados, ¿no? Posiblemente en Mauricio. Muchos ahora os estaréis pensando, vamos a repasar la historia de Agalega, y muchos ahora estaréis pensando que tiene un nombre bastante curioso, las Islas Agalega. Y vamos a entrar en la etimología, aunque hay varias hipótesis. Después de estudiarse, vamos a hablar de la más probable, y es en referencia a su descubridor. Un descubridor, en este caso para los europeos, porque se sospecha que antes ya pues por estas pequeñas islas ya habían pasado. De hecho, había restos de que había más gente que había pasado en su momento. El descubridor de las Islas Agalega, en este caso, fue un español con nombre bastante portugués, João da Nova, y ahora veremos por qué. Y es porque este personaje, João da Nova, era de la zona noroeste de España, de la zona de Galicia, donde, pues ya supongo que sabréis que el idioma, junto con el español, el idioma más hablado es el gallego-portugués, ¿no? Que son idiomas muy similares. En este caso, por eso, ¿no? Un nombre que no suena más a portugués, que es este nombre de João da Nova. Y claro, en referencia a este personaje, pues es como surge el nombre de la isla. Y es que entre su tripulación, este descubridor era un capitán, efectivamente, explorador por aquel entonces de esta zona del Índico. Entre su tripulación, a João da Nova se le conocía como João o Galego, algo así como decir João el gallego porque era de la zona de Galicia, en España. Y ya que él descubrió la isla de Agalega, o aquella isla que en aquel entonces no tenía nombre, pues se llegó a convenir que O Galego había descubierto la isla, así que habría que llamar a la isla Agalega, la isla de O Galego, la isla del gallego, que es básicamente en idioma portugués, Agalega es la gallega,
como podéis imaginar, y de ahí parece ser que efectivamente viene el nombre de estas islas en el Índico. Fijaos hasta dónde llegó este explorador gallego. Hay un dicho en esta zona del noroeste de España, en Galicia, que dicen que cuando el hombre llegó a la luna se encontró un gallego, y es que parece ser que los gallegos están en todas partes del mundo. Pues en este caso parece que sí, porque hasta en esta isla perdida del Índico, la isla lleva el nombre a consecuencia de este descubridor, João da Nova. Y ya más entrando en la historia, fuera de lo que es el descubrimiento y entrando más en la historia, se sospecha que efectivamente las islas ya eran transitadas antes por marinos tanto árabes como malayos, en este caso provenientes de Malasia. Lo que pasa es que no hay registros, ni hay registros escritos, ni hay registros en los mapas, así que simplemente una hipótesis, pero efectivamente ya había restos de que alguien pululaba por aquellas pequeñas islas mucho antes de que lo hiciera este descubridor español, João da Nova, e insisto, en el año 1501, principios del siglo XVI. Después hubo muchos otros exploradores, entre ellos pues muchos portugueses también que circularon por aquella zona. De hecho, unos pocos años después, en 1512, Pedro Mascareñas, que fue el descubridor de las islas Mascareñas, también en la misma zona, se atribuyó para sí el descubrimiento. Lo que pasa es que parece ser que João da Nova pues ya había registrado él mismo que las había descubierto, pero durante mucho tiempo se pensó que efectivamente era Mascareñas quien las había descubierto en 1512. Y sobre todo porque fueron muchos los navegantes de esta nacionalidad, los navegantes portugueses, que paraban ocasionalmente en A Galega, aunque hay que decir que la isla durante toda esta época, nunca tuvo población estable. Durante aproximadamente 3 siglos. Era simplemente una zona pues de parada para aprovisionarse un poco y poco más. Tampoco tenía mucha extensión la isla, como podéis imaginar. La historia ya continúa en 1811, cuando ya comienza a haber ya claramente registros escritos, donde un capitán al mando de un navío francés, el navío Clorinde, creo que se pronuncia, el capitán Briggs, establece la posición de las islas A Galega. Hasta aquel momento se sabía que había unas islas más o menos por aquella zona, pero nadie había establecido con exactitud su posición. El capitán Briggs, insisto, al mando de un navío francés, pues desembarca y establece la posición. Y lo curioso es que se va a encontrar ya en una isla que nadie sabía muy bien dónde estaba, pues ya se encuentra que había alguien allí establecido. Y es que parece ser que había un empresario francés que se había establecido en la isla con una colonia de esclavos africanos, y los tenía allí trabajando para él, trabajando sobre todo con el trigo y el maíz. Hay algunos escritos, documentación en este caso, que nos hablaría de que esto sucedía desde 1808, aunque no está del todo claro, pero en cualquier caso principios del siglo XIX ya los franceses, fijaos, en una isla que ni siquiera se había establecido su posición y no estaba muy claro ni a quién pertenecía, pues ya estaban allí los franceses trabajando, ¿no? Y en este caso pues esclavizando, ¿no?, algunos africanos para sus intereses propios. Ya en 1827 por fin la cosa empieza un poco a oficializarse, y Francia va a enviar un administrador oficial, con lo cual la isla va a pasar a posesión francesa, aunque nunca sabemos si realmente esto llegó a hacerse oficialmente, pero suponemos que sí. Son unas islas tan pequeñas que nadie realmente sabía a quiénes pertenecían, aunque en el caso, insisto, cuando ya llega un administrador del gobierno oficial de Francia, pues suponemos que efectivamente ya Francia la adquiere, toma posesión de la isla en el año 1827, y este administrador lo que va a hacer es pues establecer allí una empresa ya gubernamental para la producción de cocos, sobre todo el aceite de coco, que era en aquel entonces un bien bastante preciado. Y entre 1827 y 1846, aproximadamente durante los siguientes 20 años, pues lo que va a suceder en la isla es que, lo que solían hacer los franceses en toda esta zona, incluyendo la isla principal de Mauricio, se van a llevar esclavos de África, de las posesiones francesas en África, y allí van a estar los esclavos pues trabajando para estas empresas francesas. Curiosamente, toda esta historia bastante negra de esclavitud en
en la isla de Agalega, es de donde sale el nombre de la población principal, 25, que en francés significa 25. 25 es un número, una población que tiene como nombre un número, 25, no deja de ser curioso. Bueno, tiene una explicación, y es que los esclavos en aquella época pusieron este nombre para que nunca se olvidara, que quedara en la memoria las torturas que sufrían, y es que 25 era el número de latigazos que se daban a los esclavos en la espalda cuando no obedecían las órdenes que les daban los esclavistas. Así que de aquí viene este nombre de 25 en francés, que se puso a la población principal de Islas Agalega. En esta época, uno de los administradores que llega, de hecho creo que fue el primero de ellos, es un tal Leduc, un administrador llamado de apellido Leduc, que fue precisamente el que construyó el puente. Estamos hablando de esta época, en principios, primera mitad del siglo XIX, construyó el puente para cruzar de la isla norte a la isla sur. Es cierto que estamos hablando de un puente muy primitivo en aquella época y duró bastante poco. Parece ser que, bueno, esta es una zona también de tormentas tropicales y las inclemencias del tiempo, pues efectivamente se cebaron con aquel puente, que efectivamente pues se lo llevó una de estas tormentas tropicales y duró bastante poco. A finales del siglo XIX también se produce la aparición del primer misionero, que era un tal padre Malaval, que construyó, en este caso en la isla sur, construyó la primera capilla, bueno, más bien casi una iglesia católica. Vamos a ver luego que esto fue muy importante, porque la isla galega quedó convertida en un terreno católico. De hecho, todos los nativos de Agalega son católicos, a diferencia, lo comentábamos antes, de lo que sucede en Mauricio, en el resto de Mauricio, donde la religión predominante es el hinduismo. Pues curiosamente aquí en Agalega fue el catolicismo, fundamentalmente gracias a este individuo, al padre Malaval, que llegó, insisto, en 1897. En esta época, ya a finales del siglo XIX, los británicos ya habían conseguido posesión de la isla después de las guerras napoleónicas. Después de la derrota de los franceses, muchas de sus colonias pasaron a manos británicas, entre ellas Mauricio, y también todas estas islas, en este caso también las islas Agalega. Así que ya estamos hablando de influencia británica. Islas Agalega pertenece a la corona británica, y lo curioso es que los británicos lo que hicieron fue abolir la esclavitud esto es general a todo lo que es Mauricio, y por supuesto también en Islas Agalega, y lo mismo que en Mauricio, pues trajeron sus propios pobladores, que luego se acabaron mezclando con los esclavos, que ya en aquel entonces eran libres. Los esclavos africanos se mezclaron con los pobladores indios, os lo comentaba al principio del programa. En este caso, los que llegaron a Islas Agalega eran fundamentalmente de la zona de Madrás, en India. Y bueno, esto a nivel general en Mauricio ha provocado un poco ese crisol, esa mezcla de culturas, que es la cultura africana, la cultura negra africana, pero con esa influencia francesa, puesto que el idioma de estos antiguos esclavos era el francés, con la cultura plenamente india y el idioma inglés, que se traían desde India. Después, entre ellos también se mezclaron, y ya surgió, yo estoy hablando ahora de Mauricio en general, no solo de Islas Agalega, pero también en Agalega, lo que surgió fueron los criollos, la mezcla entre los africanos negros y en este caso los indios. Y de ahí sale la cultura actual de Mauricio, que vemos que es una mezcla entre India, África, inglés, francés, con este idioma propio también que se habla en Mauricio, que es el criollo, y que en Agalega incluso derivó en el criollo de Agalega. Esclavos libres, repoblación con indios, también con algunos malayos. Ya vemos que Agalega, para las islas tan pequeñas que son, pues tuvo una mezcla auténticamente espectacular, y de hecho comentaba al principio, tienen su propia cultura. Hay algunas leyendas que son propias de las Islas Agalega. Por ejemplo, hay una leyenda de un caballo blanco fantasma que aparece y desaparece en las noches en las Islas Agalega. Yo la verdad es que
A pesar de que estaba interesado y busqué información, no conseguí mucha más información sobre este caballo blanco fantasmagórico. Y luego hay otra leyenda que quizá no es tan leyenda, sino que posiblemente se basa en una historia real que sucedió ya en el siglo XX, que es la leyenda de la princesa Malgache de Madagascar. Se dice que su fantasma también aparece de vez en cuando vagando por las islas Agalega. Esta es una princesa, fue de hecho la última princesa de Madagascar. Uno se tiene que ir un poco a buscar la historia de esta nación africana. Creo que fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, pues fue desterrada, tuvo que huir del país porque era perseguida y encontró refugio, entre otros lugares, por los que fue vagando en islas Agalega. Y parece ser que pasó un periodo bastante cómodo en Agalega, esta princesa de Madagascar, y de ahí que se la relaciona bastante, incluso se dice que a día de hoy se ve su fantasma. Bueno, es otra de estas curiosas leyendas que simplemente pertenecen a estas islas. Os hablaba antes del lenguaje criollo propio que tienen en Agalega, que difiere bastante del criollo que se habla en Mauricio, pero además en Agalega en un momento dado esto parece que viene de tiempos de los esclavos africanos. Cuando estaban los franceses utilizaban una extraña mezcla entre ese francés que utilizaban los esclavistas y el criollo más originario de Mauricio, y finalmente lo que crearon fue una especie de código extraño. Fijaos, porque hay un ejemplo bastante interesante que he encontrado sobre cómo derivaba este idioma y lo difícil que tenía que ser no solo para hablar, sino también para descifrar. Y es que parece que duplicaba las sílabas de las palabras en mitad de la propia palabra utilizando la consonante G. Y os pongo un ejemplo, porque esto puede sonar bastante extraño si uno no lo capta a la primera. Por ejemplo, la palabra français, tiene dos sílabas, fran y sé. Pues bien, las dos se duplican, pero quitando la primera consonante y poniendo una G en su lugar. Por ejemplo, la primera sílaba sería fran, pues se duplica siendo fran gran. Se utiliza la G en lugar de la F. Y la segunda sílaba, que es sé, français, se elimina esa C y se pone una G. Con lo cual la palabra français, porque además estas sílabas se intercalan, quedaría en frangran-ségué. Un auténtico lío, lo sé. Français pasa a ser frangran-ségué. Y este era el código que utilizaban, no solamente con una palabra, sino absolutamente con todas las palabras. Así que figuraos la dificultad, ya no solo para hablar el idioma, que yo me imagino que al final tuvieron que estar estudiándolo y acostumbrándose a él durante generaciones, sino para descifrarlo. Aunque parece ser que finalmente hay estudiosos de esto de los idiomas casi perdidos, porque fijaos, son 200 personas, poco más de 200 personas quienes hablan este idioma, y yo ya no sé ni siquiera si a estas alturas, las generaciones más recientes lo siguen hablando. Este curioso idioma, este código que se utiliza en las islas Agalega. Como os decía, en 2018 se hizo el último censo, 274 habitantes, pero lo curioso, estos son los que residen en Agalega, pero lo curioso es que hay 10.000 nativos de islas Agalega que viven en Mauricio, en la isla principal. Lógicamente hay una emigración clara porque no hay espacio físico en las islas Agalega para 10.000 personas. Bueno, sí que lo habría, pero tendrían que vivir bastante apiñados y tampoco habría trabajo, empleo, nada que hacer para tanta gente. Así que la mayoría de nativos de Agalega emigran a Mauricio, insisto. Aunque hay 274 habitantes en las islas Agalega, hay 10.000 que viven en la isla principal de Mauricio. Y como os comentaba antes, todos ellos, o la mayoría, lógicamente, son católicos, en contrapunto al hinduismo reinante en Mauricio. Y ahora vamos a hablar un poco de estas pinceladas que antes os lanzaba sobre la base india que hay en las islas Agalega. Hay mucha gente, os lo comentaba al principio, que yo hablé con mauricianos, con gente local, que estaba muy preocupado con el tema de la pérdida de soberanía de todas estas islas, porque ya se empezó con el tema de Diego García en su día, pero es que ahora esto es mucho peor, porque Agalega siempre fue de Mauricio, siempre perteneció a Mauricio. En un momento dado sí que es cierto que estuvo vinculada
o regida desde Seychelles, básicamente cuando los británicos se hicieron con el territorio a finales del siglo XIX, pero pues por alguna razón se desligaron de Seychelles y acabaron perteneciendo a Mauricio, las Islas Agalega. Y claro, Mauricio se teme que si empezamos de esta manera, cediendo la base de Diego García, ahora cediendo esta, porque Diego García sí que ahí hubo una triquiñuela por parte de los británicos para no desvincularla nunca, y ahora que parece que vuelve a Mauricio, Mauricio parece que la quiere realquilar a los norteamericanos. Pues bien, en este caso, unas islas que siempre han sido de Mauricio, parece ser que quieren ser arrendadas. El gobierno es lo que quiere, arrendarlas a India. Esto, lógicamente, es un tema económico. A pesar de que Mauricio es la nación con mayor renta per cápita de toda África, insisto, sigue perteneciendo a África, y que es una nación donde, me lo decía la gente en Mauricio, acá se puede ver a gente muy modesta, con casas modestas, pero nadie es pobre y nadie vive en la miseria. Todo el mundo tiene una ocupación. Mauricio vive del turismo fundamentalmente y también de la caña de azúcar. Hay que decir que es el principal productor y exportador de caña de azúcar del mundo. Y todos los derivados de la caña de azúcar, por ejemplo, bebidas alcohólicas como el ron. Así que Mauricio realmente, podemos pensar que no necesitaría estos ingresos adicionales, pero ahí está siempre la avaricia, la codicia, el conseguir, lógicamente, más dinero, más ingresos para el gobierno en este caso, que podemos pensar que repercuten en los ciudadanos siempre. Eso ya es discutible, porque hay gobiernos que los ingresos que consiguen nunca repercuten en los ciudadanos. En este caso tampoco puedo decir si sí o si no, pero lo que preocupa a muchos de los mauricianos es la pérdida de territorios, la pérdida de soberanía de todas estas islas. De hecho, se han publicado muchas fotos aéreas que es lo que más ha estado preocupando de lo que era una isla, en este caso muy verde. Ya no voy a decir selvática, pero sí, realmente con muchísima vegetación y donde la gente, los locales vivían de esto, de la agricultura, de la vegetación. Pues está viendo que se están construyendo hangares, se está construyendo un aeropuerto en toda regla, ya no una pequeña pista aérea que había antes. Y parece ser, las últimas fotos de noviembre de 2022 ya indicaban que la base podía estar acabada y en pleno funcionamiento con todas sus instalaciones. Y de ahí, pues lo que decía, todo este paralelismo con Diego García. Ahora mismo todavía hay fotos aéreas, pero quién sabe si en un momento dado se van a empezar a ocultar algunas de las instalaciones, si no se están ocultando ya, como también sucede en Diego García, donde, por cierto, se dice que hay más instalaciones submarinas que realmente las que se ven en vistas aéreas. ¿Puede esto suceder también en Agalega? Pues es lo que se teme. Incluso está el tema nuclear. Hablábamos de que India es una potencia nuclear, efectivamente tiene acceso a lo que es la bomba atómica. De hecho ya han detonado varias, han hecho ensayos detonando varias, y se sospecha que Agalega, por su posición bastante aislada, remota, pues puede ser una base nuclear perfecta, donde se experimente con energía nuclear. Y esto, teniendo en cuenta que Agalega pertenece a Mauricio, lo que hace temer a muchas personas en Mauricio es que Mauricio se pueda convertir en un objetivo nuclear por parte de alguna otra potencia. En el momento que nosotros apoyamos a India con armamento nuclear y dejamos que ellos tengan armamento nuclear en nuestro territorio, pues somos susceptibles de ser atacados por otra potencia en la que se puedan ver envueltos en una guerra, ¿no?, eventual. Y no es algo tan distante. Y es que los enfrentamientos que tiene India, sobre todo con Pakistán, en la región de Cachemira, y con China, el enfrentamiento entre India y China en el Tíbet, que también es realmente muy furibundo, y son enfrentamientos de los que nadie habla, pero mueren personas constantemente en guerras que parece que no son radiadas, porque a algunos les alcanzan muy lejos, porque India y China tienen una población enorme, lo mismo que Pakistán, y parece ser que si mueren unos cuantos no pasa nada, pero estas guerras están ahí. Y en la siguiente escalada puede ser directamente enfrentamiento nuclear, y ahí es donde Mauricio no se quiere ver involucrada, o al menos los habitantes, porque el gobierno ya vemos que presta perfectamente estas islas Agalega como base a este neocolonialismo indio, que es de lo que muchos mauricianos están acusando a India. Lo cierto es que el tratado
que firmó el gobierno, un tratado que nadie sabe muy bien en qué consiste porque no se ha revelado a la población. Parece que se firmó en 2015 y esto se sabe porque al mismo tiempo las islas Seychelles, un poco más al norte que Mauricio, también firmaron un acuerdo de esta índole para la utilización de algunas islas con India. Y en Seychelles sí que se sacó a la población el tema de que tanto ellos como Mauricio habían firmado estos acuerdos, de ahí que en Mauricio se sepa. Y de aquí que venga toda esta polémica porque se ha querido mantener de una forma bastante oscura el tema de esta base. Bien, hasta aquí yo creo que toda la información que podíamos dar de las islas Agalega. Ya veis, un lugar bastante remoto. Como siempre hago cuando trato de estos lugares, de estas islas perdidas, remotas, misteriosas, en este caso incluso con este halo conspirativo, pues siempre hablamos del cómo llegar, si alguien tiene interés en visitarlas. Yo la verdad es que pues no tenía planificado ir a Islas Agalega cuando estuve pues una semana larga que estuve, casi 9 días en Mauricio. No me lo planteé porque no conocía nada y en el momento que me lo dijeron pues ya quizá era tarde para organizar un viaje, pero yo os puedo asegurar que si vuelvo a Mauricio y tengo la ocasión, si no han cerrado la isla ya, porque la base militar consigue cerrar el acceso, creo que sí que sería un lugar bastante interesante para visitar estas islas Agalega. Y es que a día de hoy, que esto es lo más interesante, sigue abierta y se puede visitar, el turista que quiera lo puede hacer. Es cierto que bueno, no es un destino muy habitual, muy poca población, las acomodaciones pues no tengo muy claro si hay acomodaciones para turistas, pero yo estoy seguro que algo se puede encontrar. Y a día de hoy siguen habiendo vuelos, hay una conexión aérea directa con Mauricio, con el Aeropuerto Internacional de Mauricio, vuelos medianamente regulares. Y ahora, además, antiguamente eran pequeños aeroplanos de muy pocas plazas, de 4 o 5 plazas, lo que llegaba hasta... Era una pista, vamos, muy pequeña la que había en las islas Agalega, en la isla norte concretamente. Bueno, pues ahora con la nueva base se está abriendo incluso para que lleguen aviones de mucho más tamaño. Están llegando jets privados, fundamentalmente. Aviones ya de más plazas, estamos hablando de aviones de 20 plazas. No sé si todavía tendrán capacidad para aviones tipo Boeing, para un Dreamliner, que ya son aviones de más de 300 plazas. Yo me imagino que no. Pero bueno, sí que es cierto que ahora los vuelos regulares se pueden hacer, posiblemente habrá abaratado también esto el coste y se pueden hacer con aviones un poco más grandes. Gracias a esto también, a la intervención de India y esta base secreta, que yo insisto, no debe de ser tan secreta si alguien puede ir allí y aterrizar en la misma base. Claro que intuyo que habrá zonas que no se podrán visitar, pero se está aprovechando esta misma pista de aterrizaje remodelada por parte de los indios para el turismo o las visitas a la isla. También hay un pequeño puerto, también se puede llegar por mar. Esto siempre fue posible, aunque es cierto que es un puerto muy pequeño, ubicado en la parte norte de la isla norte, y con poco calado, así que los barcos más grandes tienen que anclar en alta mar y llegar a través de botes y lanchas. No es fácil, como podéis ver, llegar a Islas Agalega. En principio los vuelos eran muy reducidos y para llegar por mar pues también con pequeños botes, pero bueno, parece ser que con la llegada de esta base india pues la cosa está cambiando un poco. Claro que también nos tiene que hacer pensar hasta cuándo seguirá el acceso al público abierto. Yo me imagino que mientras haya gente nativa, todos estos 274 personajes, según el último censo, posiblemente ahora sean menos, pues me imagino que seguirá abierto el acceso ya para que puedan ir y venir. Hablábamos antes de las mujeres embarazadas que se las llevan a Mauricio para dar a luz. Incluso los estudiantes, los jóvenes estudiantes en Agalega hay una pequeña escuela primaria, pero tienen que salir de la isla para continuar sus estudios. Así que de momento sigue abierto. Veremos durante cuánto tiempo. Yo creo que es un caso que merece la pena seguir. Sigue abierto, la gente sigue investigando, los nativos siguen protestando a este respecto. Así que veremos hasta dónde llega el misterio de esta base india en las islas Agalega, unas islas que ya veis que no solo por lo perdidas que están en mitad del Océano Índico y por lo remotas, sino por otras muchas cosas, pues también entran en esta catalogación de islas misteriosas. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Me despido hasta un próximo programa. Hasta pronto.